noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy, felices como en el programa anterior, ganamos 2 medallas de plata, un hombre y una mujer. Jason López y María Leiby Sánchez ganaron cada uno medalla de plata. Me encantó una caricatura que muestra como extremos de unas pesas que fue el deporte con el que ganaron 2 medallas de plata, ¿no? Eso simboliza el poder y la necesidad de tener una cantidad de condiciones, de características, de factores que hacen que esos logros que no duran más de 30 segundos levantando 120, ella, él 200 kilos, una maravilla, pero es que apenas dura 30, 40 segundos el proceso de levantarla hasta las rodillas, hasta el pecho y después con los brazos bien erguidos, sostener por otros 5 segundos esa cantidad de kilos, increíble, dice uno. Pero eso que dura 30 segundos implicó todo lo que dice la Carta Olímpica: disciplina, responsabilidad, perseverancia, resiliencia, trabajo en equipo y más habilidades sociales y valores son posibles de apropiar gracias al deporte. Todo eso tiene que ser un sacrificio de 4, de 8, de toda la vida, levantándose temprano, acostándose tarde, haciendo ejercicio, cumpliendo con las labores propias de cada uno de la familia, mirando cómo se hace el rebusque. La señora trabajaba en una lavandería para poder sostener a su hijo. El señor, quién sabe qué cantidad de actividades tuvo que realizar para generar unos ingresos mínimos, pero que le permitían practicar ese deporte y que nos da la gloria. Extra cámaras comentábamos con otro periodista del Canal 8 que es una maravilla ver cómo esta gente gana para Colombia y que nosotros ahí no preguntamos si es paisa, si es pastuso, si es costeño, si es cachaco, no, es para Colombia, la medalla es para Colombia. Y entonces uno se siente pleno, orgulloso, ya nos miran con otros ojos en el mundo. Las niñas iban muy bien en el fútbol, íbamos ganando 2-0 a España. Bueno, suceden esas cosas en los deportes, que si uno no tiene una estrategia, una táctica para mantener el resultado, pues ahí nos empataron y después nos ganaron. Pero también hicieron un gran esfuerzo. Dice uno, tener todas esas habilidades, y estas que les voy a contar son una maravilla. El solo hecho de llegar como clasificado a unos Juegos Olímpicos ya es ganancia. Pero aquí vamos a hablar del creador de los Juegos Olímpicos modernos. Hace más de 120 años, Pierre de Coubertin decidió crear el movimiento olímpico moderno con la idea de que la práctica deportiva podía ayudar a unir a las comunidades. Ya les acabo de decir, ya un costeño abraza a un paisa y el paisa a un pastuso, el chocuano al llanero, en medio de la alegría de ver que ganamos la medalla. La de oro estuvo muy cerquita. El último búlgaro que nos metió un kilito más y nos ganó el oro, pero estuvimos muy cerca del oro en pesas varones. De hecho, la Carta Olímpica lo describe como una filosofía de la vida que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu. Uno los ve allá sentados, concentrados, no oyen ni las instrucciones del técnico que les está diciendo párate bien, respira profundo, no tomes una decisión apresurada, mantén el equilibrio. Eso no oyen, se están desconcentrados pensando allá pedir a no sé qué dioses
que los ilumine y les dé fuerzas para hacer bien la tarea. Eso es el espíritu que está invocando aquí la Carta Olímpica. Al asociar el deporte con la cultura y la formación, el olimpismo se propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor educativo, el buen ejemplo, la responsabilidad social y el respeto por los principios éticos fundamentales. Entonces esos son principios del príncipe Coubertin que se ideó la nueva etapa, la era moderna de los Juegos Olímpicos, que acuérdense que eso fue en Grecia, en Olimpia, y que los 42 de 385 metros de la maratón es la distancia que había entre Olimpia y Atenas para que los atletas se ejercitaran y aprendieran mucho de esas cosas, mantuvieran una mente sana en un cuerpo sano. Todo eso tiene uno que aprender para valorar realmente esa medalla. Esa medalla es fuerza individual, hay una cantidad de gente detrás de él, la financiación, la dirección técnica, la preparación física, la psicóloga que está detrás diciéndole tú puedes, tú tienes todas las condiciones, vas a ganar. Eso, hay un equipo alrededor de él, por eso es trabajar en equipo. Uno solo, ¿qué haría uno aquí sin un Alejandro que le pone la cámara a funcionar, que le pregunta qué fondo quiere, quién orienta, quién le pone la cita, cómo se coordina para hacer la edición y finalmente la emisión de este programa? Es todo un poco de gente, una cantidad de personas que tienen una especialidad y que aportan para que este y todos los programas del Canal 8 salgan lo mejor posible. ¿Cómo será un atleta? De Padre y Señor mío, por eso quiero relevar estas cosas, que además del impacto social, los beneficios del deporte en la salud son significativos. Según la Organización Mundial de la Salud, realizar ejercicio de manera regular proporciona grandes ventajas a nivel físico y mental. Por un lado, ayuda a prevenir y controlar enfermedades no transmisibles como el cáncer y la diabetes. Asimismo, reduce los síntomas de la depresión, que es el mal de este siglo, y favorece la salud cerebral. Mientras que en los niños y adolescentes, de acuerdo con el mismo organismo, la OMS, fortalece el desarrollo motor y cognitivo, entre otros beneficios. ¿Por qué relacionamos esto con la construcción de edificios en Chía? Porque reciben las sesiones tipo A en otra parte y los niños no tienen dónde recrearse, dónde hacer ejercicio, dónde iniciarse en un deporte. Entonces tienen problemas de hiperactividad que la mamá no entiende y hay que llevarlo al psicólogo, al psiquiatra para decirle el niño se sube en la cama, se baja, se sube el televisor, quiere botarse por la ventana cuando ve un pedacito de zona verde. ¿Qué hago, doctor? No, pues dígale al que le vendió el apartamento que eso debería cumplir una función social en el sentido de que tenga sitio también para la recreación, el deporte, que tenga un salón comunal donde hacer la asamblea, donde reunirse para discutir, para debatir las diferencias, porque siempre las hay, pero eso todo tiene que ver con que tengamos un espacio para la socialización del ejercicio, del deporte, de la comunicación entre la comunidad. Esto nos recuerda que la práctica deportiva reglamentada, que de alguna forma tiene un fin competitivo, va muchísimo más allá. Nos permite estar en igualdad de condiciones, en un mismo escenario, sin importar el estatus social o las condiciones físicas. Se convierte en una herramienta que no solo forma deportistas, sino que apalanca el desarrollo del ser, contribuyendo a que las personas tengan una mejor relación en su entorno. Entonces, ¿qué pasa con todo esto que acabamos de oír, de leer? Pues que estos dos personajes, Jason López y Marilady Sánchez,
nos recuerdan todas esas cosas que son principios éticos, morales, físicos, espirituales que están en la Carta Olímpica y que debemos seguir todos. No, todos vamos a competir por una medalla. De Colombia no fueron ni 100 personas que nos representan al país, otras delegaciones, Estados Unidos, China, Japón, mandan 240, 250 de todas las especialidades del deporte que hay incluidas como Juegos Olímpicos. Pero, pero ahí tuvimos a Mariana Pajón, a Caterina Ibargüen también, a María Isabel Urrutia, que ganó la primera medalla de oro. Pero miren cómo funcionó esa medalla de oro. ¿Qué pasó antes? ¿Hubo apoyo gubernamental? No. Ella se fue a buscar a su entrenador, a Gancho, como le decía ella, a Europa para que la preparara para los Juegos de Australia. Y allá se colgó la medalla de oro. Entonces, el Estado no patrocina, no prepara, no inicia a los niños en el deporte. Alguna vez estuve en Suecia y una mamá me decía, aquí nace el niño y ya está registrado como un ser humano para el Estado. Entonces a la mamá le pagan el salario que devengaba como empleada activa durante un año, pero al año se lo reciben en la sala cuna más cercana, ya está inscrito el niño, ya está registrado para que lo reciban cuando cumpla justamente un año. Y ahí empieza la preparación psíquica, atlética, saludable del niño. La mamá lo recoge, lo lleva para su casa, mantiene un vínculo afectivo con el bebé y después viene que el niño a los 4 años no lo han inscrito en ninguna escuela deportiva. Señora, ¿qué pasó? Tenemos que inscribirlo, él tiene que practicar un deporte, tiene que escoger. Usted ya lo preparó para que seleccione entre tenis, fútbol, voleibol, básquetbol. ¿Qué va a jugar el niño en su juventud? Y comienzan a decirle, aquí está su uniforme, sus zapatos para el tenis, aquí está el profesor y usted tiene clase todos los días de 6 a 7 de la mañana. Entonces, un país organizado como Suecia da un ejemplo de lo que podríamos hacer nosotros, no solamente en el deporte, sino también en la cultura. Entonces, uno va al Julio Mario Santo Domingo en octubre, invitado para que le entreguen la programación del año siguiente, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, porque están precalculando absolutamente todo. Ya contrataron a los artistas, los escenarios están disponibles, la orquesta que va a acompañar al pianista está ahí, contratada, no es que vamos a ver a qué orquesta nos colabora, no, eso ya está hablado con la Sinfónica Nacional, con la Filarmónica de Bogotá, la Juvenil, para hacer la fiesta del 20 de julio o cualquier día de la actividad cultural que tiene. Y otro ejemplo de Julio Mario, para que hablemos de deporte y organización cultural, es que es un producto de una obligación público-privada. Entonces el distrito pone el lote, Julio Mario Santo Domingo, la fundación financia la construcción, y cuando se dieron cuenta el lote era muy grande y dijo, no, pues el teatro sí, pero eso vale 38 millones de pesos. Pero si le ponemos una biblioteca, una galería, una librería, una sala de computadores para adultos mayores, pues eso vale un poquito más. Bueno, dígame cuánto vale. Vale otros 30 millones. Bueno, démosle los 30 millones para que quede más completo. Pero es que como hay una zona verde, los bebés, mientras compran la boleta, el papá, la mamá se queda con el niño, pongámosle unos columpios. Bueno, pongámosle los columpios. Entonces, todo eso hace que salga más cómodo. La boleta debería valer 500.000, pero si la fundación pone 250.000, el distrito en este caso pone 125.000 y uno no paga sino 80, 100.000 pesos por un espectáculo de primera calidad. Pero hay que aprender cómo es eso de las APP, asociaciones público-privadas. Y acaban de hacerlo en un lote inmenso que tenía
la beneficencia de Cundinamarca sobre la Avenida El Dorado con carreras 50 y 68, y van a ser en arriendo por ahora de 5 años, con el ejemplo que dieron en París, que se construyen escenarios que son removibles. Donde jugaron voleibol, la malla y sus aparatos se van para otro lado, para un colegio, para una universidad, para un campus deportivo. Las graderías que ocuparon los escenarios donde jugaban voleibol, esos se desarman y se arman en otro lugar de la ciudad, o de Francia mismo, que están pidiendo un escenario para jugar voleibol, para jugar basquetbol, ahí están, son armables, desarmables, transportables. Entonces van a hacer ahí un escenario para eventos culturales, recreativos, y eso lo arman en 6 meses. Entonces siembran como 5.000 árboles, hacen una zona verde, un parqueadero, arman el estadio para los escenarios donde venga Paul McCartney, que va a venir como en noviembre, diciembre, para que vengan todos los artistas que en el mundo han sido. Y entonces tenemos un escenario central, bien ubicado, con mucho recurso vial, acceso a la Avenida El Dorado, la carrera 50, la Avenida 68. Entonces, todo es posible si hay una asociación público-privada. Pero cuando uno no sabe cómo es eso, pues no la propone. Entonces hay que estudiar el tema. En cultura también, para hablar de que la relación del deporte y la cultura son fundamentales. Hace poco hicimos aquí unas charlas sobre fútbol y literatura. Entonces se basó en una exposición de arte. El maestro Carrizosa pintó unos futbolistas, hombres y mujeres, y la hicimos una conferencia sobre fútbol y literatura. Miramos a Humberto Eco, a Jorge Luis Borges, a Laura Restrepo, a Daniel Samper, hablando, escribiendo sobre fútbol. Entonces todo está permeado, está penetrado uno por el deporte con la cultura y la cultura con la parte social, la convivencia, la necesidad de relacionarse pacíficamente. Entonces voy a leerles aquí una parte donde una gestora cultural que es directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá propone eso. Ella dice que me estoy metiendo en temas difíciles, pues muy poco sé de tributaria. He estado cerca de grandes proyectos que podrían perfectamente aplicar a este beneficio tributario y no lo lograron. Vale la pena que lo analicemos. Esa es la propuesta. En repetidas ocasiones hemos comentado lo fundamental que es el papel de las instituciones para el impulso de la cultura, desde el presupuesto pasando por los ministerios, secretarías municipales e institutos departamentales, llegando a beneficios tributarios nacionales. Sin institucionalidad es muy difícil que la cultura avance. COCREA es un beneficio fiscal que otorga una deducción, en este caso del 165% en el impuesto de renta para quienes financian proyectos culturales y creativos. Si alguien aporta a un proyecto de 100, deduce en su declaración 165. Entonces un empresario inteligente dice, es mejor financiar una actividad cultural que pagar el 100% de los impuestos. Entonces si va a pagar 330, pues no paga sino 165. Chévere. El gobierno a través de los empresarios patrocine actividades culturales y que les haga de la mejor calidad posible, porque eso hay que verlo también. A un empresario no se le puede engañar, no se le puede decir, no, es que yo voy a hacer un evento, voy a traer a William Ospina, a Juan Gabriel Vázquez, a unos escritores de primera línea y tal, y resulta uno con que William no estaba disponible, Juan Gabriel Vázquez cobra mucho, estaba en Europa y hay que traerlo, eso no es posible por los costos. Entonces, hay que presentarle proyectos viables y de gran calidad, de tal manera que el empresario vea y confíe en el gestor cultural que hace la propuesta.
eso es de lo que estamos hablando del Julio Mario. Entonces termina la doctora Claudia Jaquín diciendo: si se atiende a estos puntos y se modifica la ley, facilitaría la llegada de más recursos y con seguridad estaríamos avanzando con causas sociales y culturales de valor, ya que el gobierno anunció la discusión de una nueva reforma tributaria. Pregunta ella: ¿será esta una buena oportunidad para incluir estos cambios? Pues yo sí creo que si van a cobrar más impuestos, que le digan a la comunidad en qué los van a invertir. En el caso local van a establecer un catastro multipropósito y el alcalde nos dice: vamos a invertir 10.500 millones en el estudio, que dura 3 meses y se hace con unos drones y los celulares, para saber quién ha incrementado la construcción, quién ha hecho modificaciones a su casa para cubrir un patio y le van a cobrar por eso. O para aquellos que no pagaron, no por qué razón, la plusvalía que implica comprar una casa, demolerla y construir un edificio. Eso va a generar mayores problemas y, e inversiones por parte del municipio, porque hay que proveerlos de agua, alcantarillado, gas domiciliario, internet, energía eléctrica. Entonces, ese mayor valor, la plusvalía de la que hablaba Carlos Marx, pues hay que cobrársela a quien se va a beneficiar de esos 20, 30 apartamentos que va a construir ahí, porque además si son 30 apartamentos, son 40 carros más, hay que ampliar la vía. Todos esos costos tienen que compartirlos el ciudadano constructor con el ciudadano contribuyente, para que no se altere el orden social. Pero después resulta comprando con el gobernador el colegio de María Auxiliadora por 9.000 millones. Dice uno: pero ¿y esos 130.000 millones que van a recaudar con el catastro multipropósito? ¿Qué van a hacer con esa platica? ¿Para dónde va? ¿Para cultura? ¿Para educación? ¿Para obras públicas? ¿Para saneamiento ambiental? ¿Para qué carajos es esa plata? Eso es lo que el ciudadano se pregunta en la calle: ¿qué van a hacer con esa plata? Entonces, así mismo la doctora Jaquín dice: si van a hacer una reforma tributaria, que nos diga por qué y para qué, qué destino va a tener esa plata que se va a incrementar en el impuesto a los ciudadanos y a los empresarios. Eso es, y ella está pidiendo: orienten una buena suma a la cultura. Un país sin cultura, ahí nos dieron un ejemplo los parisienses, los franceses, mostrándonos el himno, la marsellesa cantada por una soprano excelente, a Celine Dion cantando una canción de Edith Piaf, que es la representación del arte, los bailarines haciendo escenas de los cuadros, el Louvre representando la forma en que se robaron la Madonna, la Mona Lisa. Entonces, todo eso hay que mostrarlo, porque cultura y deporte, eso van de la mano. Nosotros tenemos fallas hasta en el lenguaje. Los futbolistas le preguntan: ¿y qué? ¿Cómo cree que les va esta tarde? No, si nos va bien y se nos dan las cosas, vamos a sumar día 3. Y todo el mundo copia la misma frase y la repite: si se nos dan las cosas, vamos a sumar día 3. Pero hay que pedir que el lenguaje se utilice, que hable del trabajo en equipo, de la dirección técnica, del masajista, del utilero que les cuelga ya los uniformes, que de todo eso que justifica las grandes sumas que se manejan en el fútbol. El fútbol es una multinacional de las más ricas de la tierra. Entonces también que aporten, porque ellos cobran. Ellos dicen: vamos a hacer el juvenil en Colombia, pero hagan hoteles, buenas carreteras, buenas vías y arreglen el estadio. Se toca hacer inversiones. Los Juegos Panamericanos que se suspendieron era porque valían 500 millones de dólares. Con una rebajita que hizo el alcalde quedaron en 380. O sea, había 120 millones de dólares de sobrecosto.
Entonces, pues no se pueden hacer porque pues hay prioridades, pero de todas maneras tenemos otras oportunidades de hacer y prepararnos mejor, escenarios y deportistas. No podemos salir con 20 deportistas cuando las delegaciones de los vecinos llegan con 200, 150, no. Tenemos que prepararnos en los deportes en los que vamos a competir. Todo eso tiene que ver con las gracias que le debemos a este par de deportistas, Jason López y Merileiby Sánchez. Y tenemos que agradecerle. Los colombianos no sienten, ya repito, porque es que me encanta decir la emoción que uno siente solo viendo la cámara y tomándole fotos a la pantalla del televisor y grabando el momento en que describen que va a subir al podio el colombiano Jason López porque ganó la medalla de plata olímpica y uno como que se mete en ese cuerpo y da ese brinco al podio. Ah, eso es muy bonito. Y la misma sensación es de cualquier persona en cualquier lugar de Colombia, porque se siente un orgulloso de ser colombiano. Y esas alegrías nos las da una persona del común, una persona que trabaja en la lavandería, otro como los ciclistas que empezaron repartiendo pan y que llegaron a ser grandes exponentes del ciclismo en el mundo, empezando por Rigoberto, por el Jardinerito, por Nairo, por Egan, bueno, gente que empezó en una forma humilde, pero con lo que dice aquí de todas las características olímpicas del deporte. Es una maravilla, es decir, el deporte más que una práctica, una herramienta con impacto social, disciplina, responsabilidad, perseverancia, resiliencia, trabajo en equipo y todas las otras habilidades. Entonces, gracias a Jason y a María Leivis por esas dos medallas de plata que nos sentimos como en el primer lugar en ese día histórico para la gente de Colombia. Pero vamos a hablar de otras cosas, como que hablando de deporte y cultura, hay una exposición, la exposición de Millos de El Dorado, la época en que 48 al 54 Colombia, aprovechando una huelga de futbolistas en Argentina, trajeron a Pedernera, a Cosi, a Di Stéfano, a Rossi, y se llenó esto de futbolistas de la primera calidad y que lo hacían todavía como con un carácter amateur. Es decir, jugaban porque les gustaba, no porque les iban a pagar, sí, por cada gol $20,000. No, se jugaba muy buen fútbol en esa época. Y Estefano llegó con Millonarios y le ganaron al Real Madrid en España. Y entonces ahí se dieron cuenta que Pedernera y Estefano, Rossi, Cosi eran grandes estrellas del fútbol en América y comenzaron la exportación de jugadores de Latinoamérica a Europa. Entonces todos esos recuerdos hacen que ellos tengan un balón firmado por todos los jugadores que formaban el equipo de Millonarios en esa época, que llaman El Dorado, 48 al 54. Y entonces otras camisetas, un par de guayos de Cosi y Estefano, una camiseta firmada por Pelé, otra por no sé qué, y arman todo una exposición que en este momento todavía va del 1 de agosto y va a durar como 3 meses. Es una vaina en Cafán de la Floresta. La entrada a esta exhibición ubicada en Cafán, avenida 689088, es libre, como casi todas las actividades culturales. Podrá visitarla entre el lunes y el sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La exposición, que ocupa la antesala del Teatro de Bellas Artes de Cafán, estará hasta el 29 de agosto, o sea, hay tiempo para verla. Pero aquí nos anticipamos, hicimos lo de fútbol y literatura,
que fue más o menos lo mismo, incluida la exposición de obras de arte de futbolistas, hombres y mujeres, hechas, elaboradas por un maestro egresado de la Universidad Nacional de Bellas Artes, como es Hernando Carrizosa. Ya en Chía no estamos tampoco los artistas a los que no nos pagan por hacer y por gestionar esa actividad. Y además seleccionar libros, revistas, fotografías, camisetas, igual que estos. Lo que pasa es que Millonarios es más famoso que Luis Eduardo Vargas y la Biblioteca Ocaviga. Pero ahí vamos. Vamos a pasar a la segunda parte con un breve descanso para tomar agüita y vamos a hablar de Jaime Garzón, porque el martes 13 se cumplirán 25 años del asesinato de Jaime Garzón. Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte hablando de Jaime Garzón, como quiera que el martes 13 se cumplirán 25 años de su asesinato, un viernes 13 de agosto a las 6:45 de la mañana, por detrás de Corferias, carrera 40 o calle 28, por ahí. eh, Iba para Radionet cuando alguien le tocó en la ventana y lo llamó por el nombre. Y uno automáticamente, pues volteó a mirar y le dijeron, Jaime, volteó a mirar y el sicario le disparó 6 balas que lo dejaron muerto inmediatamente y claramente pudo desviar un poquito la camioneta hacia un poste y ahí quedó Jaime. Entonces la gente llega a ese poste, seguramente lo vamos a volver a ver, con una flor, con un aviso, con una caricatura, con una foto de Jaime y la colocan ahí y se ponen a pensar en que era como que el representante de la comunidad ante el Estado, ante el gobierno, ante el establecimiento y le daba quejas de la corrupción, de la violencia, del narcotráfico, de la demora en los trámites, de la dificultad para tener financiación para una actividad cultural, para la financiación del deporte, todo eso lo valoraba y lo tenía en cuenta Jaime a la hora de salir en televisión. Entonces por eso lo queríamos tanto y lo seguimos queriendo, porque él en alguna oportunidad, en una entrevista dijo, ¿y a usted qué es lo que más le gustaría que lo recordaran como qué, como quién? Y él dijo, no, a mí no me gustaría morir en la historia y ese es un propósito muy grande, muy largo. Entonces es difícil, pero me gustaría que la gente me recordara siempre. Y nosotros como que le creímos y cada año le hacemos un homenaje. Me acuerdo que el espectador con motivo del primer año de su fallecimiento organizó un encuentro cultural ahí y me invitaron a mí. Estaba J. Mario Arbeláez y dijo, para empezar su intervención, este ha sido el peor chiste del mal humor. O sea, unos dijeron mataron la risa, bueno, no tanto la risa, la misma Marisol Garzón, hermana de Jaime, decía que la gente no puede confundir el humor con los cuentachistes, y él mismo se decía, uno les dice la verdad al país que el narcotráfico, la violencia, son los males del país y la gente se muere de risa. Dice, no, hay que tomar en serio lo que yo digo. Este establecimiento no está, estamos en muy malas manos y seguimos en malas manos porque esto no cambia mucho. La misma vaina, uno ve los programas serios de Jaime, conferencista en Cali, en la Universidad Autónoma de Occidente, en la Universidad de Caldas, en Manizales y en la Nacional de Colombia en Bogotá, en el León de Grey, y él está hablando de cosas muy serias. Está diciendo, no, estamos en manos mafiosas. Y lo dice abiertamente en Cali, y habla de los Rodríguez Orejuela, y habla de la necesidad de que Samper no siga como presidente, como representante legal de un Estado fallido, que nadie negó que hubiera recibido plata del narcotráfico para su campaña. Y seguimos con el ñeñe y ahora problemas
con la última campaña. Entonces, Jaime decía la verdad, pero para que la gente tomara una decisión. A los estudiantes en Cali les decía, en las elecciones del año 91 deberían ustedes cambiar este estado de cosas, pero hay que conocer cómo funciona el Estado, hay que conocer los poderes, el ejecutivo, el, el, el legislativo y el judicial, para saber qué es lo que hacen ellos y qué podemos hacer nosotros para generar algunos cambios. Pero si no asumimos, otros vienen y nos imponen ahí los candidatos. Cuando uno se da cuenta ya el candidato, hay 6 candidatos, eliminan a 3, uno se vuelven vicepresidentes de los otros, pero son de la misma clase política que estamos viendo ahorita que no es no es lo mejor, decía este escritor Armando Silva de la Universidad Nacional. Decía que viendo a El Padrino, 3 películas en las que Mario puso, hacía el guión, y otros directores de cine hacían las películas, decía: al mes fui a Roma, mi compañera de estudios en Filosofía y Letras, Gracia Conforti, con quien compartía la pasión por los libros, me propuso que leyésemos en conjunto El Padrino en italiano. Entró al grupo su esposo Alberto, napolitano, pero había vivido en Sicilia, que es la capital de la mafia. Alquilamos la trilogía llevada al cine y la disfrutamos una tras otra. Alberto acompañaba las lecturas tarareando trozos de los filmes en siciliano y un día me soltó su impresión de patria. El italiano es la lengua de la mafia. Eso lo sentía a fondo, esa relación entre lengua y país en la ficción, la trilogía dirigida por Francis Ford Coppola y el guión de Puzo. Pero aquí termina con un párrafo lapidario. El calificativo de mafioso se extendió a estados mafiosos, aquellos que no respetan la ley e imponen la suya por encima de voluntades populares para sus beneficios y de su cuadrilla. Entonces estamos hablando de lo mismo. Y por eso en un programa que se llamaba Cuac el Noticiero decía lo mismo de antes, que era la propaganda de Avianca para promover el uso de sus aviones, pero terrible. Y sigue diciendo: aquello que no respetan la ley e imponen la suya por encima de las voluntades populares para sus beneficios y de su cuadrilla, como es el caso de Venezuela de hoy, cuyo comandante militar, para colmo de las coincidencias divinas, se apellida el general Padrino. Poderoso símil en nuestras pobres democracias que cada día se manejan más por mafias de pandillas antes que por las democracias ciudadanas. El Padrino ya no habla siciliano, sino español, latinoamericano, y entre vecinos se comprenden perfecto bajo lealtad total. Entonces es un reflejo de lo que dicen de la cultura, el deporte y cómo se manejan las cosas. Y entonces Jaime Garzón en Cali les decía eso: si ustedes no se preparan para subir, organizar la base social democrática, pues difícilmente van a acceder al poder para hacer las reformas que tanto demandan y gritan, y lo que hacemos es estrellarnos contra una policía preparada para la represión, la bala y el empujón. Entonces lo que hay que hacer es ganar las elecciones y además ejercer controles. Yo he dicho que en Venezuela si hay un articulito, como nos lo cambiaron en Colombia, que diga no a la reelección inmediata, no, simple, así de sencillo, nadie quiere quedarse ahí. Sabe que si quiere volver, tiene que por lo menos esperar 1 o hay que ponerle 2 periodos para que no quieran volver. Pero la democracia es una
un continuo cambio para que unos vigilen a los otros y no comiencen a hacer campaña hablando del fracaso, de la incapacidad, de la intolerancia del jefe del Estado. No, hay que prepararse para ganar unas elecciones limpias y poner una condición simple, que las actas que salen de cada mesa de votación sean enviadas a un organismo de control que sea veedor de esas elecciones, y unas actas de foto tomadas ahí con el celular que las mandan a la ONU, a la OEA, a un gobierno europeo, pues no pueden ser diferentes a las que diga el Consejo Nacional Electoral, porque es la misma acta con los mismos resultados, tantos por A, tantos por B o C o D, y la suma tiene que ser idéntica. Ese control es lo más sencillo. Yo lo he propuesto hace rato. La gente no cree. Entonces, dice, se roban, entre comillas, las elecciones y después van a reclamar y disponen a la gente y nos vamos a una guerra civil. No hay necesidad de guerra civil si tomamos las precauciones. No a la reelección inmediata y copia del acta a un organismo de veeduría internacional. Y así no nos arriesgamos la vida ya peleando. Si perdemos, pues perdimos, sí. ¿Qué dijo el Consejo Nacional? ¿Qué dijo la veeduría internacional? Confronten y tiene que ser idéntico. Y si los resultados son válidos, ni modos. Dejémoslo gobernar y preparémonos si queremos acceder con razones, con un buen programa de gobierno, con un buen, decente manejo de las finanzas públicas, y ahí sí volvemos a apostarle, y si ganamos, pues nos tendrán que ceder las sillas, pero si perdemos otra vez, pues organicemos nuevamente, hagamos alianzas, en fin. Pero aquí les voy a leer algunas cosas de las que decía Jaime, para que vean la metáfora, el símil de todas las cosas que pensaba Jaime. Por ejemplo, en el libro Edificio Colombia, que por ahí lo tengo, antología de los libretos para Cuac el Noticiero, el programa de humor político del asesinado Jaime Garzón, revista número Arte 2 Gráfico. Él definía estas cosas. Embalados. Esta semana, a raíz de las inmensas y delirantes incautaciones de bicarbonato y sal de frutas hechas por el cuerpo élite, se está ganando la guerra contra la acidez. Temporada de bel canto. Después de comerciales iremos al Congreso y a la ópera, que son la misma vaina. Señal Colombia. Colombia es una narcodemocracia. Narco por lo que sabemos y dedocracia porque todos tienen el dedo untado. Todos. Que gane la demanda. La única forma de acabar con la droga en Estados Unidos es que se la metan toda. Deslumbrante. A Noemí la única idea brillante que se le ocurrió fue cambiar los bombillos. Alta seguridad horizontal. Como va el proceso 8000, a todos esos va a tocar construirles casas en un conjunto cerrado, y esa sería una auténtica urbanización modelo. La justicia que mata y la muerte que castiga. La pena de muerte solo sería para delitos atroces, pero en este país, con esta justicia atroz, lo que nos da pena es precisamente la muerte. Que llamen a Pambelé. El show del elefante va a seguir. Vamos a tener moco para rato, hasta que resuelvan el problema a trompadas. Porque Monseñor, en esa época, hablando del Congreso, decía, pero ¿cómo se les mete un elefante y no se dan cuenta? Pues les metieron al elefante, que era la financiación multimillonaria de la campaña. Saliva va, saliva viene. El vicefiscal Salamanca abrió tanto la jeta que la prueba le quedó pegada con babas. El bufón y su corte. ¿Será que el doctor Andrés Pastrana tiene culebras? Que se sepa,
solamente lo rodea uno que otro parásito. Bueno, vamos a adelantar. Medio en guerra. La humanización de la guerra empieza con la televisación del conflicto. Pregunta. Servientrega. El doctor Vázquez Velázquez no coge juicio. A cada rato lo agarra. Le va a tocar poner una empresa de entrega inmediata. Multinacional. Descubrieron un tumbe en el Sena. Debe ser Pablo Puyo, que tiene apartamento en París. Fabio Puyo fue el que negoció los lotes para construir la presa allí del Guavio. Y se volvió multimillonario, se fue a Europa, compró castillo y nunca lo deportaron. Entonces le echa pullas a eso. Llamada a Bill Gates. El software para ordenarle las ideas a Noemí no se ha inventado. Contraguerrilla. Antonio Navarro, quien en el 1991 parecía tener grandes destinos, acabó en poco tiempo con lo que no pudo acabar ni el ejército, el M-19. La ciencia infusa. Manuel Elkin Patarroyo ha decidido perfeccionar su vacuna contra la malaria y para ello contrató a Jeringa, quien se encargará de la internacionalización del producto. Todo eso eran metáforas con las que él decía, quería decir la verdad y solo la verdad, y se admiraba que le pagaran por salir en televisión a decir esas verdades, ¿no? Me acuerdo ahora de los personajes de Jaime Garzón, y entre esos estaba Inti de la Hoz, una periodista que definía así: la gran reportera y permanente enviada especial de Cuac, una muchacha contemporánea, posmoderna y parte de la generación X, frívola e ignorante. Notas de Inti, relatos extraídos del libro Edificio Colombia. Notas de sociedad. Uy, requete full y tal. Estuve en el primer meeting de mi vida, qué soda. La política es mega exciting, con tombos y todo como en las raquetas de la zona rosa. Qué susto, casi me hago popis. Estaban todas las chicas de ciencias políticas de los Andes, las de la Ponte y las de la Checho. Siquiera no vinieron los ñeros de la Nacional que huelen a buceta de 3 pesos. También brillaron por su ausencia los alternativos y los mochileros. Que se queden haciendo collarcitos y fumando gras. Les pedimos la renuncia al presidente y a todos los corruptusuarios. Uy, cómo somos de inteligentes, chicos y chicas, todos muy Benetton, muy West, muy Armani. Estábamos super nice en la nueva onda que llaman la sociedad civil, que está mega play. O sea, gomelos unidos marchando jamás serán vencidos. Y Godofredo Cínico Caspa, el personaje nació el 1 de agosto de 1939 en el puente de Boyacá, aunque su padre Plinio Cínico Mendoza en un principio pensó bautizarlo con el nombre de Laureano Mariano del Perpetuo Auxilio Parlamentario, optó por el nombre de Godofredo, homenaje más directo al ensangrentado trapo azul. Sus primeros pinitos políticos los hizo en la vereda de Chulavita, luego fue pájaro en el Valle del Cauca, estudió 3 semanas de Derecho en la Universidad Externado de Colombia y ha sido, entre otras muchas cosas, juez promiscuo, contralor de Turmequé, empleado del Congreso, valet de chambre de Julio César Turbay, coautor del Estatuto de Seguridad, asistente de Carlos Holguín, asesor de Fidel Castaño y profesor de Derechos Humanos de Álvaro Uribe Vélez. Entre 1995 y 1997 fue columnista permanente de Cuac, el noticiero. Actualmente asesora a alias Macaco de las AUC. Heriberto de la Calle. Heriberto de la Calle vivía en el barrio La Perseverancia. El famosísimo Lustrabotas nació en 1998, Lechuza, programa de RTI Televisión, y lo vimos también en Caracol, Noticias, cuando el director era Yamid Amat.
El periodo presidencial de Ernesto Samper estaba en la recta final y enseguida llegó Andrés Pastrana a la Casa de Nariño. A diferencia de sus más creaciones, Heriberto confrontaba directamente y de una manera irreverente y mordaz a los personajes que Garzón siempre parodió y criticó. También entrevistó a reinas de belleza, diseñadores de moda y actores. El recuerdo de Galán para Jaime Garzón era, comillas, por una causa hay que dar la vida. Heriberto muchas veces fue censurado por decir las groserías en televisión y él contestaba, este país se escandaliza porque uno dice vulgaridades en televisión, pero no se escandaliza cuando hay niños limpiando vidrios y pidiendo limosnas. Eso sí, no. Otro personaje completamente diferente, John Lenin Vieira Mosquera. Nació en el barrio Policarpa Salabarrieta de Bogotá en 1960. Hijo de Mamerto Vieira y Helene Mosquera, estudió en la concentración escolar Carlos Marx y en el Colegio Nacional Camilo Torres. Desde su tierna adolescencia fue militante de la Juventud Comunista, fue estudiante de antropología de la Universidad Nacional, pero no alcanzó a terminar la carrera, militó en el M-19, pero se retiró por contradicciones éticas con Carlos Alonso Lucio. Se fue para el monte, regresó desencantado, pues le tocó cuidar varios meses una huaca llena de billetes que se pudrieron. De regreso a la Nacho, continuó su trabajo de masas como reconocido activista, el nombre ahí raro. Partido Comunista Marxista, Leninista, Línea Correcta, Albanesa, Enver, Oxford, Idea Suché. Hoy se encuentra reinsertado y es director de la ONG Ni en pie ni muerto jamás Mamerto, que exporta mochilas arhuacas para financiar la erradicación manual de la Coca-Cola. Inés Torelli, egresado de primaria de la Concentración Escolar República de Colombia. Durante su infancia realizó oficios varios como ayudante de albañilería, sacristán y mensajero del Seminario Menor. Prestó servicio militar en el batallón RUC de Ibagué, lo cual le permitió posteriormente entrar como asistente de seguridad en la empresa Guachimanes Limitada. Dioselina Tibana, me encantaba Dioselina. Natural de Purificación, Tolima, salió de una vereda de dicho municipio hacia la ciudad del Espinal, donde su madre tuvo por largo tiempo un puesto de venta de lechona. Fue escolarizada en dicha ciudad, donde cursó hasta tercero de primaria. Sus primeros pasos en la cocina los dio al lado de su madre desgranando garbanzos. A la edad de 15 años tuvo a su primera hija, Rosmary, y se vio obligado a emigrar a Bogotá. Y entonces esos personajes los creaba con el ánimo de ir como categorizando las diferentes formas del Estado para dar a conocer la verdad, la verdad de cómo funcionaba. Pero pues a Jaime le debemos un aterrizaje forzoso, es decir, nos quería poner en la realidad nacional y no lo logró, no lo dejaron. Donde Jaime dure 10 años más, hubiera sido senador y de pronto hasta presidente de la República, porque recuerden que Jaime Garzón fue nombrado en esa época, no elegido popularmente, sino nombrado alcalde de Sumapaz, y lo sacaron por dos razones. Una, porque una vez le preguntaron al secretario de gobierno, díganos cuántos parqueaderos hay en Sumapaz, y dijo, no, parqueaderos no, aquí no hay carros, hay cabalgaduras, porcinos, equinos y otros animales, pues, parqueaderos para ellos, pero carros aquí no hay. Otra vez le preguntaron cuántas casas de lenocinio hay en Sumapaz, y él contestó, aquí las únicas que funcionan son las putas FARC. Entonces, pues era una forma de contestarles, porque
nadie conocía a Sumapaz. Y por eso mismo también lo sacaron del puesto, porque hubo unas elecciones y alguien, amigo del alcalde Pastrana, le dijo, ese muchacho no estaba el día de las elecciones en el Sumapaz. Pues estaba en el Sumapaz veredal, en el rural. Cada mesa estaba ubicada a unos 30, 40 kilómetros, eso es muy grande, muy extenso y muy solo. Y él dijo, las únicas mesas eran 10 mesas que había aquí y las otras 50 estaban dispersas en las veredas. Y mi compromiso como alcalde era vigilar todas. Entonces me fui para la vereda y allá estaba. Pero el que vino aquí dijo, no, no está, se devolvió. Y no conocía bien cómo era el Sumapaz. Y entonces el alcalde aprovechó la oportunidad para sacarlo, pero después le tocó restituirlo porque así lo ordenó el Consejo. Después fue asesor de Gaviria, ya le propuso hacer a Gaviria traducir la Constitución a las lenguas indígenas y logró esta famosa frase que los guayús tradujeron el artículo 11 que decía que nadie podría ser maltratado, secuestrado ni desaparecido, que a él le pareció una barbaridad en una constitución. Y los guayús tradujeron primero el artículo al guayú y del guayú al español nuevamente, diciendo, nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. Entonces, eso es lo que podríamos sintetizar como una forma de decir tolerancia. Hay que ser tolerantes. Si no le entendemos al guayú lo que está diciendo, pues hay que aprender guayú para hablar con él o enseñarle español para que podamos hablar en los mismos términos, en la misma lengua, en las mismas condiciones. Y no solamente al guayunaki, que así se llama la lengua guayú, sino a otras lenguas indígenas, porque ellos también son colombianos. Y hay que ser incluyentes, así como incluyen a las minorías sexuales LGBTI, lesbianas, bisexuales, gays, transgeneristas, pues hay que incluir a otras minorías negras, a unas minorías indígenas, a unas minorías afrocolombianas. Hay que incluirlas y hay que decirlo con valor, porque aquí tenía otra nota de un periodista que dice que a uno le da como miedo y pena decir que los negros siguen siendo tratados como esclavos, y no los negros sino todos. Si Colombia tiene que pagar como servicio de la deuda, que es una forma disimulada de decirnos los intereses de la plata que debemos, que es la deuda externa del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y otros privados, y el señor dice aquí, lo que pasa es que ahora no se puede quemar gente porque está prohibido, pero si no hubiera una ley en contra de eso, seguiríamos viendo ejecuciones con fuego, así como seguiríamos viendo esclavos, porque muy en el inconsciente o quizás ni tan escondido, someter a otros por su color de piel nos sigue pareciendo aceptable. Lo que pasa es que no se puede decir en voz alta. Entonces uno habla de la celebración el 21 de mayo del año pasado de las negritudes o de la afrocolombianidad. Entonces dicen, pero si en Chile no hay negros, sí hay, del Caribe y del Chocó. Lo que pasa es que pues, son una minoría étnica frente a la mayoría de la población, que ya no es raizal, ya son gente venida de todas partes. Se volvió Chía tan cosmopolita como Bogotá, porque tenemos extranjeros, tenemos gente de todos los departamentos, guajiros, bueno, caribes, llaneros. Entonces, estamos diciendo no se puede excluir al gestor cultural porque es uno o dos no más. No hay que excluir a la música porque no, nadie toca aquí piano. No, hay que oír otras músicas. En una asamblea en la que participé ayer, pues estaban los de literatura y reclamando para literatura. Y esto no es una asamblea cultural,
Aquí falta música, falta teatro, falta danza, faltan las vigías del patrimonio cultural. Entonces la asamblea sí, chévere que la hagan, es una forma democrática de solicitar apoyo de la gente que conforma la cultura en el municipio, pero que estén todos, o que se haga una reunión por gremio, que se invite a los de artes plásticas. Entonces tendría que invitar a Hernando Carrizosa, a Ernest Garnica, a Amparo Restrepo, a Sofía Los, todas las personas que practiquen ese arte de la pintura, de la escultura. Entonces también habría que invitar a los en literatura, pues que hablan de poesía, de crónica, de ensayo, de novela, que incluyan también el periodismo cultural, porque el periodismo cultural también participa de la cultura. Lo que hacemos aquí en Canal 8, a través de Diálogos de Cultura, es informarles todas las actividades culturales, recreativas y deportivas, porque vimos ya que eso es transversal, según el príncipe de Coubertin. Todo es transversal, el deporte y la cultura y la formación académica y la formación social que recibimos a través de la familia. Entonces, sin ética, sin moral, sin principios, sin valores, tampoco llegamos a lo que dice la Carta Olímpica. Tenemos que aprender de todo y entonces tener en cuenta a todos y hacer mesas de trabajo por gremio. Entonces, pintores, eh, literatos que convoquen ellos a los poetas, a los cronistas, a todos los novelistas que hay aquí, que son buenos y muchos, y también convoquen a los vigías de patrimonio, que también hay buenos y muchos que saben bastante, y tenemos mucho patrimonio. Aquí hacemos un paseo de reconocimiento del patrimonio cultural, pero los llevamos al resguardo indígena, los llevamos a la estación del tren La Caro, al Castillo de Marroquina, en la imprenta patriótica en el Instituto Caro y Cuervo, al obelisco que está en frente de Laura Vicuña, a la fuente que hay en el Parque Ospina. Todos tienen mucho de patrimonio cultural, el centro histórico. Hay placas que la gente no lee porque no están bien ubicadas, porque están negras del mugre, las pusieron en 1888 y no se leen del mugre. Entonces hay que descubrirlas, limpiarlas, ponerles una placa a la fuente, por ejemplo, identificarlas, que la gente se dé cuenta de que tiene un valor histórico y patrimonial, que nos incorporen a la octava de las mujeres luna, mujer, que hay en el Parque Ospina, hay 7 y hay una octava frente a Pampayá, que está descuidada completamente, la pobre ahí abandonada. Las otras echaron una mano de pintura hace como 8 días, pero ahora no. A la esa que está allá no le han pintado nada y está destrozada. Y esa forma parte de la obra integral del arte que hizo el artista que donó la obra a través de Pedro Gómez Barrero. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. También hay, los artesanos también existen, que hagan una mesa de trabajo con la doctora Diana Parra, que es la nueva directora de la Casa de la Cultura, y que oiga a todo el mundo y que se reglamente la participación en la reunión. Entonces todo el mundo habla y que hay quienes tienen una habilidad. Ayer una señora que le dicen Juanita y otro que le dicen César Augusto, pues hablan, saben y conocen, pero que hablen media hora y los otros no tienen derecho a hablar tampoco. Entonces que se diga, esta reunión vamos a ponernos unos objetivos de 4 o 5 temas y cada tema la persona no puede intervenir más de una vez sobre ese tema y no más de 3 minutos. Pero cada uno habla media hora y el otro no puede hablar porque ya se acabaron 10 cupos de 3 minutos. Entonces así no es. Y que todos tengan, el que no quiera hablar, diga de clip, conozco el tema. Bueno, pues que pase el siguiente. Pero así la reunión en 4 temas de 3 minutos, 10 personas, la duración no sería arriba de hora y media. Entonces se agiliza la reunión, todos participan, porque la participación ciudadana es parte de la cultura. Le preguntamos una vez
en el Club de Pesca en Cartagena después del lanzamiento de 1 millón de libros de 100 años de soledad en el Hay Festival. Doctora Elvira Cuervo de Jaramillo, la cultura ciudadana es parte de la cultura. Digo, naturalmente, si no hay cultura ciudadana, las otras formas de cultura, la ópera, la zarzuela, el recital de poesía, los lanzamientos de libros no tendrían objeto. La gente tiene que participar, tenemos que formar públicos para la participación ciudadana en actividades culturales. Pero eso se hace con los jóvenes, con la gente de 9, 10 y 11 de los colegios públicos y privados, hombres y mujeres, que entiendan ese lenguaje y que se apropien de la actividad cultural como una forma de vida, como que van a ganar con eso, que se den cuenta que los artistas pagan la luz, el agua, el teléfono, tienen que pagar el arriendo, tienen que pagar impuestos, porque eso no es que el artista, el papá es rico porque desde lo que lo dejó ser músico es porque tenía con qué, pero el músico de dónde acaba a ganar algo, no, eso no. El tipo que da una conferencia, pero sí es que él lo hace por deporte. No, también tiene necesidades, es un padre de familia, manda a los hijos a la escuela. A veces, como decían una poeta de Sucre, con el estómago en blanco y sin el lápiz ni el cuaderno. Porque todo el mundo cree que el ser artista es una persona bohemia, vaga, que no tiene trabajo, pero no saben cuánto se demora creando una obra de teatro, una obra de pintura, de escultura o un poema. O sea, es que los poetas nos gastamos 2 años para hacer un soneto, que son 2 cuartetos y 2 tercetos. Entonces hay que tener en cuenta todo eso a la hora de hablar de cultura y dejar que la gente participe de todas las áreas. No se puede excluir a nadie, así sea una minoría. Buenas noches.